Muchas gracias, doctor. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Como les nombraba el doctor Tinoco, el tema que nos compete el día de hoy es tumores neonatales. Quien les está hablando, María Lucía Porras Luengas. Yo soy residente de cirugía pediátrica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y nuestro tutor invitado es el doctor Juan Pablo Luengas, cirujano pediátrico oncológico del Instituto Nacional de Cancerología. Empezando con algo de definición, debemos tener en cuenta que los tumores neonatales son aquellos que van a aparecer en el primer mes de vida. No obstante, en la literatura se puede encontrar que es todo paciente que tiene una sospecha de un tumor antes de los 28 días desde el nacimiento y o confirmado es dicho tumor en los primeros 2 meses de vida. Constituye una incidencia en general en la literatura entre de 1 en cada 12.500 hasta 27.500 recién nacidos vivos, y esto a su vez pues constituye el 2% de todo el cáncer pediátrico que se puede ver pues en los niños en general. Es importante tener en cuenta que existen varias diferencias con respecto a los pacientes de mayor edad o sí, aquellos que van a tener manifestaciones de algunos de estos tumores, pero ya más adelante de su vida, y esto es principalmente por 3 factores. Primero, la localización anatómica va a variar con respecto a pacientes de mayor edad. Segundo, el comportamiento clínico también va a tener una diferencia importante con respecto a los pacientes de mayor edad. Y en tercera medida está la etiología, que como bien sabemos el cáncer es una patología multifactorial. Sin embargo, pues se ha estudiado en los últimos años que la exposición ambiental en general va a tener un rol importante en la aparición de los diferentes tumores que se puede ver a lo largo de la vida. Sin embargo, por la edad de estos pacientes, esta exposición ambiental va a ser mínima y es por eso que como que no tiene una relación importante con la etiología de este tipo de patologías. Y se le da más importancia a algunos síndromes o algunas alteraciones genéticas que van a ser factores predisponentes genéticos para la aparición de estos tumores. Adicionalmente, pues existen otras dificultades técnicas propias pues del tamaño y de la edad de este grupo poblacional, y es las dificultades quirúrgicas técnicas, por hablar de un paciente mucho más pequeño, que el riesgo de lesiones inadvertidas es mucho más grande, asociado también al uso de quimioterapia y radioterapia, que en ocasiones va a ser el único pilar de tratamiento para algunos de los tumores, y dado que estos pacientes van a tener sus funciones fisiológicas en desarrollo, en maduración y pues como tal inmaduras, van a presentarse efectos nocivos mucho más significativos de la quimioterapia y la radioterapia en este grupo poblacional, que a largo plazo pues va a tener complicaciones mucho más significativas que con respecto a pacientes de mayor edad. Como les nombraba, la predisposición genética va ganando importancia en este grupo poblacional, y es algo importante pues recordar que el cáncer es algo multifactorial, pero hay algunas características que van a aumentarnos la sospecha clínica que haya una predisposición genética, dentro de las cuales está un compromiso bilateral del tipo de tumor, los tipos de tumor en específico, una enfermedad multifocal dependiendo del órgano afectado, la asociación a otro tipo de malformaciones y que existen en ocasiones parientes afectados. Esta predisposición genética al cáncer pues se desarrolla o se manifiesta directamente en la presencia de mutaciones sobre líneas germinales en específica, dentro de los cuales pues unos de los ejemplos importantes que podemos tener en cuenta son las mutaciones a nivel del TP53, el APC, BRCA2, NF1 y RB1, que ya vamos a ver más adelante también con qué se asocia. Estas son unas de las tablas que nos asocian directamente estas mutaciones genéticas con un síndrome genético específico que va a estar manifestado principalmente por algún tipo de tumor, principalmente maligno. Dentro de estas vamos a tener el neuroblastoma con sus alteraciones genéticas importantes con el gen ALK y PHOX2B, y acá gana importancia también el retinoblastoma, que vamos a ver más adelante, que se asocia a la mutación en el gen específico de RB1 que se asocia al síndrome hereditario de retinoblastoma. Esto junto con otros alteraciones genéticas en específico, que es importante tenerlo en cuenta porque
pues van a tener una relación específica con un síndrome y por ende un tumor secundario. También pues el tumor de Wilms e inclusive también se han encontrado algunas alteraciones genéticas que no necesariamente son mutaciones, o sea, sí son mutaciones, pero no son mutaciones en un gen en específico, sino como la mielopoiesis anormal transitoria, que es un síndrome premaligno y está asociado directamente con la trisomía 21. Entonces encontré este artículo, este es un artículo que fue publicado este año en el Clinical Translational Oncology, en el que hablan sobre la predisposición genética del cáncer fetal y neonatal. Es una cohorte retrospectiva del Hospital Universitario de La Paz que se tomaron los pacientes entre enero de 1995 y diciembre del 2019 y se le hizo una evaluación genómica en sangre periférica tratando de buscar o hacer como un tamizaje en general de todas las mutaciones en líneas germinales, incluyendo 100 genes conocidos que están relacionados con predisposición genética para el cáncer, como los previamente nombrados. Esto con el objetivo de determinar características clínicas para la evaluación multidisciplinaria que pudiera estar en relación con estos síndromes de predisposición genética. En total, había 83 casos en este tiempo, sin embargo, únicamente seleccionaron 45 casos. Dentro de estos 45 casos, pues esto constituyó 1 en cada 3.074 recién nacidos vivos con tumor neonatal, y esto a su vez pues era el 2.6%, que pues está muy relacionado con el porcentaje ya previamente nombrado. Dentro de las características generales estaba la prematuridad, que se veía en el 13% de los pacientes, el parto por cesárea en el 30% de los pacientes y el 83% de los casos tuvieron un diagnóstico postnatal del tumor. Usualmente ese diagnóstico ocurría en los primeros 15 días de vida en un 67%, el 50% fue por un hallazgos ecográficos y el 40% por sospecha clínica ante una alteración al examen físico. También pues hubo una pequeña proporción en un 7% que se hizo por un extendido de sangre periférica. Esta tabla demuestra todos los genes que se utilizaron en el tamizaje y que tienen una relación directa como un síndrome de predisposición genética para diferentes tipos de cáncer. Y dentro de los hallazgos encontraron que el tumor que más incidencia tuvo en este grupo poblacional fue el neuroblastoma en un 42% de los casos, siendo el 74% a nivel adrenal, seguido por los tumores de tejidos blandos en un 18%, principalmente el fibrosarcoma infantil congénito. Ellos hablan pues de que en general la supervivencia de estos pacientes fue a 3 años en un 78% y la mortalidad únicamente de 9 casos, lo que lleva al análisis pues ya del tamizaje genético. Tomaron únicamente 20 pacientes, que son los observados ahí en la tabla. Sin embargo, como podemos ver en la tabla, únicamente hubo 4 pacientes que tuvieron una relación directa con un hallazgo genómico mutado en relación al tumor afectado. Es decir que únicamente 4 casos de retinoblastoma bilateral tuvieron la mutación del RB1, que ya lo habíamos nombrado previamente, y es por esto que, pues, que sí se asociaba a una mutación genética predisponente. Pero, pues, como podemos observar en la tabla, no se revelan mutaciones en las líneas germinales de todos los pacientes con tumor neonatal, a excepción del retinoblastoma, y para esto pues ellos dicen que se puede necesitar muchos más estudios para determinar si hay o no esa predisposición genética como relevante para este tipo de tumores en este grupo poblacional, y es por esto que nos recomiendan que, a pesar de un diagnóstico temprano de los diferentes tipos de tumores, se haga un tamizaje general de las mutaciones en las líneas germinales. Es por esto que aún continuamos con la idea de que los tumores en este grupo poblacional, a pesar de tener en ocasiones una relación directa con una mutación genética específica, no va a ser en la gran mayoría de los casos, y únicamente un pequeño porcentaje se va a relacionar con mutaciones genéticas evidentes en el tamizaje que se haga. En cuanto a los tipos de tumores que vamos a observar en estos pacientes, es importante recalcar que el principal, hasta en un 28%, a pesar de que pues la incidencia es muy baja, el 28% de estos pacientes van a tener neuroblastoma, el 17% leucemias, seguido por tumores a nivel del sistema nervioso central y el retinoblastoma. Existen pues otros tipos de tumores que también van a tener pues una incidencia
importante a pesar de que es poca la incidencia en general de los tumores neonatales. Importante recalcar que los tumores sólidos, pues dentro de los más frecuentes está el teratoma sacrococcigio. Sin embargo, hay muchos estudios en los cuales lo descartan como un tumor maligno, dado que en la gran mayoría de los casos va a ser un teratoma maduro que no va a representar, pues que se va a considerar una lesión benigna. Estos usualmente se manifiestan con un diagnóstico prenatal, el manejo va a ser quirúrgico exclusivamente y en la gran mayoría de los casos y no suelen ser malignos. En general, tomando a consideración todos los tipos de tumores que pueden presentarse en este grupo poblacional, la supervivencia en general va a ser hasta de un 60.3%, que es bajo. Los tumores sólidos a 5 años es el que mejor supervivencia tiene, en 71.2%, las leucemias en 39.1% y los tumores del sistema nervioso central son los que peor pronóstico van a tener, con una supervivencia en general hasta el 15% a largo plazo. Vamos a empezar a hablar de como los principales. El neuroblastoma neonatal, recordar que es uno de los tumores, o sea, es la malignidad más frecuente en los neonatos. Sin embargo, a pesar de ser la más frecuente en neonatos, de todos los neuroblastomas que pueda ocurrir en los diferentes grupos poblacionales, únicamente el 5% van a ser aquellos que competen en los neonatos. Recordar que esto es un tumor maligno que va a ser derivado de las células de la cresta neural y es por esto que va a tener una distribución a nivel del sistema nervioso periférico simpático según su migración específica. Hasta en un 50% puede tener localización adrenal y el otro 50% va a estar a nivel de la cadena ganglionar y casi más o menos el 90% de los casos van a tener secreción de catecolaminas, lo cual va a ser algo importante al momento del diagnóstico. Como sabemos, los nódulos neuroblásticos que van a ocurrir durante esta migración de las células de la cresta neural pueden aparecer hasta en 200, o sea, pueden haber más de 200 nódulos neuroblásticos en este proceso de migración y de localización de la cresta neural que van a presentar una involución progresiva espontánea en la vía intrauterina, hasta más del 90% de los casos. Únicamente cuando estos nódulos neuroblásticos se les produce se detiene este proceso de involución, es que va a haber esta perturbación que genera posteriormente el neuroblastoma. Es por eso que según el grado también de diferenciación de las células de la cresta neural podemos hablar como de una progresión de esta enfermedad de peor de lesiones malignas a benignas, incluyendo acá el neuroblastoma, el ganglioneuroblastoma que va a estar parcialmente diferenciado y ya pues la lesión benigna de esta distribución anormal que van a ser los gangliomas, que es un tejido diferenciado y benigno. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que se deben tener, pues al saber que esta es una de las masas principales que se va a ver en este grupo poblacional, pues una masa abdominal debe subir la sospecha de una posible neuroblastoma. Sin embargo, hay otras patologías renales, adrenales, gastrointestinales, hepáticas y pulmonares que se pueden asociar a masas intraabdominales y es por esto que el primer estudio que se recomienda es la ecografía, que nos va a dar luces sobre la localización de este tipo de lesiones y pues ya su componente y su compromiso adicional. Los laboratorios que pueden estar modificados en los pacientes con neuroblastoma está la ferritina y la LDH, que a pesar de ser poco específicas, altos niveles de estas dos sustancias va a hablar de alta actividad proliferativa del tumor y es por ende que se relaciona con pobre pronóstico. En la ecografía y seguido también pues de la toma de catecolaminas en orina, que como habíamos nombrado anteriormente, hasta en un 90% de los casos puede haber secreción de esto, y es por esto que este es un estudio que nos permite no solo para el diagnóstico, sino también para el tamizaje y su posterior seguimiento. La ecografía es el primer estudio que se utiliza en un paciente con una masa abdominal, principalmente los neonatos. Existe un estudio de Sabat en el cual habla que una masa adrenal o suprarrenal en hallazgo ecográfico hasta en un 60% de los casos puede corresponder a un neuroblastoma. Sin embargo, existe otro estudio que lo contrapone en el cual hasta un 26.5% puede ser neuroblastoma. Sin embargo, también en ocasiones, dado la localización subdiafragmática de este tipo de lesiones, puede también confundirse con un secuestro pulmonar.
Por esto, siempre se recomienda un estudio de corte transversal, y esto no es solo exclusivo para el neuroblastoma, sino para cualquier masa en el que se sospeche pues, un tumor. Nos va a permitir ver la extensión. La tomografía y la resonancia, ninguna de las dos ha demostrado tener mejor especificidad o sensibilidad. Lo que tienen es que cada uno tiene sus pros y sus contras. La tomografía, como bien sabemos, está relacionada con un grado de radiación que en un niño más pequeño lo hace más susceptible a los daños secundarios a la radiación. Sin embargo, a su vez es un estudio rápido que permite pues, una evaluación de dicha masa de una manera más oportuna, a diferencia de la resonancia, que a pesar de que nos quita el riesgo de la radiación, en este grupo poblacional en el específico usualmente necesita sedación o intubación orotraqueal para lograr hacer el estudio completo, dado que son estudios mucho más largos en comparación con la tomografía. Existen otros estudios que también se han utilizado recientemente para el diagnóstico del neuroblastoma, no solo en el periodo neonatal, sino más adelante, como son la gammagrafía con metilyodobencilguanidina. Sin embargo, hasta en un 10% de los pacientes con neuroblastoma no va a captar nada, razón por la cual no se recomienda en la totalidad de los casos, y pues también se presenta la dificultad de que no en todos los sitios se puede hacer una gammagrafía, y el PET scan, que también ha ido ganando importancia en los últimos años. Sin embargo, con una tomografía y una ecografía como diagnóstico inicial, seguido de una tomografía o radiografía de tórax para descartar compromiso extra o adicional o metastásico a distancia, nos puede dar como la orientación inicial de este tipo de patologías. En cuanto a la estadificación, se utiliza la misma escala de estadificación para el neuroblastoma neonatal como el neuroblastoma en edades más grandes, que es el INRGSS, en el cual se toman factores de riesgo definidos por imágenes, definiendo a su vez que hay lesiones que van a presentar encajonamiento o encasement, que esto corresponde a un compromiso más del 50% de la circunferencia de una estructura adicional. El contacto, que es cuando únicamente hay compromiso de menos del 50% de la circunferencia con respecto a la otra estructura, y en ocasiones también describen la disminución de luz como el flattened para pues el compromiso de estas lesiones. Esto pues lo dividen en 4 grupos. Está L1, que es una lesión localizada que no tiene factores de riesgo por imágenes. L2, que es un tumor locorregional con una o más factores de riesgo definidos por imagen. M, cuando hay metástasis, y MS, que son los pacientes que son menores a 18 años que van a tener metástasis, y esta metástasis suele estar restringida al hígado, al piel o a la médula ósea. Existen estudios que hablan que los pacientes neonatos van a tener un patrón de metástasis específico que es principalmente al hígado, y a diferencia de en los pacientes un poco más grandes, en los cuales esta metástasis puede ser también a otras estructuras como el pulmón, la piel y el tejido óseo. Estos son los factores de riesgo definidos por imágenes, que pues son un listado dependiendo de la localización, en el cual pues se toma su compromiso con los grandes vasos, si hay invasión de estructuras adicionales, si hay calcificaciones, etc. En cuanto a la patología, tenemos que tener en cuenta que existen pues 3 mutaciones que nos van a dar como aumentan o empeoran el pronóstico de los pacientes, porque tornan el neuroblastoma más agresivo, entre los cuales está la mutación del gen MIC-N, que puede ocurrir en el 20% de los casos, está asociado a pobre pronóstico y a los estadios avanzados, y se define que una mutación de gen MIC1 menor a 1 va a tener mejor pronóstico que mayor a 1. Sin embargo, en los neonatos esta mutación es poco frecuente, y es por esto pues que ellos van a tener como un pronóstico más favorable y van a estar localizados en grupos de riesgo intermedio bajo. El contenido del DNA, en el cual pues se mide el índice de DNA, si es mayor a 1, es decir, hiperdiploide, tiene mejor pronóstico cuando esto se ocurre en pacientes menores a 18 meses, y hasta en un 50% de los pacientes con neuroblastoma pueden haber de lesiones cromosómicas que están asociadas a peor pronóstico, como la de lesión 1p36, la ganancia 17q y la de lesión 11q. En cuanto a las manifestaciones clínicas,
A nivel prenatal, lo principal que vamos a ver es una masa quística o sólida que se puede observar a partir de la semana 20. Esta masa puede ser suprarrenal y, como les había nombrado previamente, cuando hay una masa suprarrenal en un neonato, hasta en un 60% de los casos puede corresponder a un neuroblastoma. Es raro que haya infiltración del neuroblastoma a la placenta o que haya metástasis a la placenta. Sin embargo, cuando esto ocurre, los pacientes adicionalmente van a presentar hidrops fetal o preeclampsia. En cuanto al nivel pues al periodo postnatal, esta masa suele ser asintomática y va a estar a nivel adrenal o de la cadena simpática. Sin embargo, pues va a tener sus diferentes manifestaciones según su localización. A nivel abdominal, pues la distensión abdominal importante, y cuando hace metástasis hepática lo que podemos observar es una distensión abdominal severa que puede condicionar inclusive en ocasiones una compresión a nivel renal, intestinal o respiratoria y un síndrome compartimental abdominal secundario pues al aumento importante a nivel abdominal. También puede haber coagulopatía progresiva, puede haber masas torácicas que suelen tener una incidencia, suelen ser un hallazgo incidental en la radiografía de tórax, la masa cervical que va a manifestarse con síndrome de Horner, y cuando hay infiltración paraespinal, que puede ocurrir hasta en un 20% de los pacientes, va a haber una parálisis flácida de los miembros inferiores principalmente, que a pesar de que en los neonatos es más difícil como captar este tipo de trastornos motores por la infiltración paraespinal, pues se deben tener en cuenta cuando tenemos alguna sospecha de alguna masa intraabdominal. Adicionalmente, también pueden haber infiltraciones a nivel cutáneo, que son los nódulos cutáneos o blueberry muffins, como los podemos ver en la imagen, que pues son ya manifestaciones cutáneas de este tipo de patologías. En cuanto al curso natural del neuroblastoma, principalmente por lo que vamos a ver que estos pacientes de este grupo etario van a tener neuroblastomas de riesgo bajo o intermedio. El riesgo bajo se ha demostrado presentar esa regresión espontánea por la involución que les nombraba de los nódulos neuroblásticos, que puede ocurrir aún después de la vida postnatal. De hecho, hay estudios en los que demuestran que pacientes sin manifestación de un neuroblastoma van a tener estos nódulos neuroblásticos a pesar de que no se comporten como un tumor. Y van a tener pues esta regresión espontánea, como lo podemos ver en la imagen. Es un paciente que va a tener una metástasis local, metástasis a hígado, que, como les había nombrado también anteriormente, es el patrón de metástasis pues como más frecuente en los neonatos, y aún así puede presentar una regresión espontánea, como lo podemos ver con respecto a la imagen A y la imagen B. Ya hablando pues como tal del manejo, es por eso que se le ha dado gran importancia a la observación clínica de estos pacientes, por lo que la gran mayoría de los pacientes van a estar en bajo riesgo. En el 2012, el grupo Koch, con el autor Nuchtren y sus colaboradores, hicieron la hipótesis de la observación bioquímica y ecográfica que puede ser utilizada en estos pacientes con masas adrenales pequeñas. Ellos hablaban que únicamente se le hacía seguimiento a aquellos que tenían una masa menor a 16 cc cuando era exclusivamente sólida, o cuando era más del 25% quística y tenía un volumen menor al 65%, y era limitada a la glándula suprarrenal. Sin embargo, ahí también se incluían aquellos pacientes que tenían este patrón de metástasis único a hígado. La cirugía la reservaban únicamente para aquellos pacientes que iban a presentar algo de progresión o crecimiento de la masa. Esto era ya sea con aumento del tamaño del volumen primario o aumento de los niveles de catecolaminas en orina. Y se buscaba un tratamiento quirúrgico oportuno, y demostró que la supervivencia a 3 años de los pacientes que únicamente se les hacía observación podía ser hasta el 97.7% libre de evento a 3 años, y la supervivencia en general hasta en un 100% de los casos, evitando la cirugía en un 80% de los casos. Entonces es por esto que esta es una de las tendencias que ha ganado importancia para el tratamiento de estos pacientes. Siguiendo con la segunda más importante, que son los trastornos malignos hematológicos, está la leucemia neonatal, que va a tener 3 principales como subtipos, que son la leucemia infantil, que a su vez se subclasifica en leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda y la leucemia aguda de linaje ambiguo. Está también la leucemia mielomonocítica juvenil, que constituye un desorden mielodisplásico y mieloproliferativo, y la mielopoiesis anormal transitoria, que, como les había nombrado anteriormente, es un trastorno preleucémico. En cuanto a la leucemia infantil, ocurre más o menos en 4 de cada millón de recién nacidos vivos, teniendo mayor
incidencia en el género femenino que en el masculino, levemente en 1.2 a 1, y predomina la leucemia linfoide aguda sobre la mieloide, siendo casi en su totalidad de células B y menos del 5% de células T. Las manifestaciones clínicas con respecto a la leucemia aguda en niños más grandes va a ser mucho más agresiva, van a tener leucos elevados, suelen tener hepatoesplenomegalia, compromiso del sistema nervioso central, manifestaciones cutáneas como la que podemos ver en la imagen, que es la leucemia cutis por infiltración cutánea, astenia, adinamia, palidez mucocutánea, fiebre sin foco, ausencia de ganancia ponderal, entre otras. Dentro de esto, entonces, pues el diagnóstico, ya sabemos que al igual que la leucemia en niños más grandes va a ser con una aspirada de médula ósea, en el cual se observen al menos 20% de blastos a nivel de la médula ósea. Sin embargo, como les nombré, al ser esto al manifestarse de una manera más agresiva que en los niños más grandes, va a haber gran circulación de blastos a nivel periférico y a veces no es necesario la biopsia de médula ósea. Se dividen los niños en riesgo alto, intermedio y bajo, y con respecto a esto se va a determinar su manejo quimioterapéutico, que se basa en una inducción con Interfant, y el riesgo alto va a venir definido por la presencia de algunas mutaciones como el KMT2AG. Como les nombraba anteriormente, pues estos pacientes van a tener unas manifestaciones más severas, es por eso que la quimioterapia pues, oportuna se debe utilizar en la gran mayoría, en la totalidad de los casos, obviamente teniendo en cuenta que las dosis van a cambiar variando según el peso del paciente. En cuanto a la leucemia mielomonocítica juvenil, constituye una proliferación agresiva e infiltración orgánica de células precursoras mieloides originadas en la médula ósea, y pues es por esto que no solo va a tener una manifestación a nivel hematológico, sino también como síntomas propios de la infiltración de estas células a nivel de los diferentes tejidos. Ocurren 1.3 de cada millón de recién nacidos de niños menores a 15 años, casi exclusiva de menores de 5 años, y el 50% de los casos se van a manifestar en menores de un año. No hay como tal un porcentaje específico para el grupo neonatal, pero pues sí es algo importante tenerlo en cuenta. Ocurre más frecuentemente en niños que en niñas, 2.5 a 1, y se van a manifestar dependiendo también específicamente de la infiltración que vaya a tener este tipo de células. La esplenomegalia en estos pacientes suele ser masiva. Los leucos van a estar elevados con una desviación a la izquierda por las células mieloides, no suele haber blastos a diferencia de la leucemia linfoide, y vamos a encontrar mielocitos, metamielocitos, monocitos y células nucleadas rojas, asociado también a trombocitopenia. Dependiendo de su infiltración puede tener otra sintomatología como la infiltración pulmonar con tos, taquipnea, infiltrados alveolares que pueden simular una neumonía en el periodo neonatal, y en ocasiones esto puede retrasar el diagnóstico. Y cuando hay infiltración intestinal, estos pacientes pueden presentar diarrea crónica que puede en ocasiones tornarse sanguinolenta. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es curativo con trasplante de células madre hematopoyéticas. Sin embargo, cuando presentan esta sintomatología más agresiva, en ocasiones es necesario hacer, en ocasiones es necesario hacer quimioterapia citorreductiva con mercatopurina, citarabina y ácido 13-cis-retinoico, que lo utilizan como una medida temporal mientras se logra el trasplante posterior de la médula ósea. En cuanto a el último trastorno que vamos a ver, que es la mielopoyesis anormal transitoria, ocurre en el 8.5 de todos los pacientes neonatos con trisomía 21. De los 6.000 casos de pacientes con síndrome de Down que nacen al año en Estados Unidos, el 10 al 15% pueden presentar una mielopoyesis anormal transitoria, usualmente autorresuelve, y en ocasiones se asocia a mutaciones del gen GATA1 en un 10% de los casos, y es importante esto tenerlo en cuenta porque hasta esto va a ser un precursor para que posteriormente estos pacientes desarrollen una leucemia mieloide aguda. Puede ser asintomática
y es por esto que pues, en ocasiones va a ser un hallazgo incidental según el conteo leucocitario anormal. Sin embargo, en algunos casos también puede tener manifestaciones críticas en las cuales va a ser característico la hematoesplenomegalia masiva, los derrames pleurales pericárdicos y coagulopatías asociadas también falla multiorgánica. El hemograma usualmente va a manifestar un aumento importante de leucocitos, anemia, trombocitopenia y presencia de megacardioblastos periféricos, que son aquellas células que podemos ver acá en la imagen, y suele manifestarse en la primera semana de vida. El tratamiento va a ser en estos pacientes únicamente aquellos pacientes que se manifiestan de manera crítica con quimioterapia para evitar la mortalidad temprana. Sin embargo, como les nombraba, la gran mayoría de los casos va a ser un hallazgo incidental y va a autorresolver posteriormente. En cuanto a los tumores renales, que también, pues, también pueden verse en este grupo poblacional o constituyen el 5 al 7% de todos los tumores neonatales, dentro de los cuales el principal va a ser el nefroma mesoblástico congénito, seguido del tumor de Wilms y el tumor rhabdoide maligno. El 15% de los pacientes van a tener una detección prenatal y usualmente también se asocian a polidramios secundario al aumento de la secreción o la producción de orina. El 50% de los pacientes, el 15% se detectan con ecografía prenatal y hasta en un 50% se va a evidenciar por una masa abdominal que se palpa al examen físico. Dentro de los otros hallazgos que podemos ver en este grupo, en estos pacientes, va a ser emesis, letargia, distensión abdominal importante, falla en la ganancia ponderal y la alimentación inefectiva. Ante una sospecha de una masa, igual que en el caso del neuroblastoma, pues lo primero que vamos a hacer es una ecografía abdominal, que ya es la que nos va a orientar dependiendo de la localización de la masa, y en todos los casos lo que se recomienda es hacer una nefrectomía radical de entrada en todo paciente que vaya a presentar una masa renal menor a 6 meses, porque pues hay una gran variabilidad de los diferentes tumores que pueden haber y pues les va mejor si se hace ese tipo de intervenciones. Únicamente se evita la nefrectomía radical de entrada cuando pues hay criterios de irresacabilidad por compromiso continuo, o cuando son lesiones bilaterales, y en estos casos pues se debe hacer una biopsia oportunamente para ya poder orientar el manejo neoadyuvante para su posterior resección. Este es los criterios de estadificación de los tumores renales en general, según la COG, el cual el grado 1 es un tumor que está confinado al riñón, el grado 2 cuando hay extensión regional del tumor, o sea, cuando ya penetra la cápsula o hay compromiso del seno renal. Sin embargo, se logra la resección completa quirúrgica y los ganglios van a ser negativos. El grado 3 es cuando ya hay se pierde la resección completa porque se tome una biopsia inicialmente, porque haya ruptura intraoperatoria o preoperatoria del tumor, o que haya compromiso de los ganglios periféricos. El grado 4 es cuando hay tumores, hay metástasis a distancia, a pulmón, a hígado, a hueso, a cerebro y a otros ganglios linfáticos fuera de la región abdominopélvica, y el grado 5 son aquellos pacientes que de entrada van a presentar un compromiso bilateral. En cuanto al nefroma mesoblástico congénito, es el principal, ocurre en el 54 al 67% de los tumores renales que va a haber en este grupo etario, y tiene una incidencia un poco mayor en niños que en niñas. Usualmente se manifiesta como una masa solitaria unilateral y se puede en ocasiones asociar a hipercalcemia e hipertensión. La presentación en la gran mayoría de los casos va a ser estadios bajos, 1 y 2 en un 74% y el 13% estadios 3. La clasificación histológica va a ser en clásico, celular y mixto. El clásico constituye 1/3 de los casos y a pesar de que va a ser una lesión que va a ser firme, que no tiene una fácil diferenciación con el resto del tejido renal, y es por eso que es difícil distinguirlo como tal del tejido renal normal. El celular ya va a ser una consistencia un poco más suave, tiene o en ocasiones lesiones quísticas asociadas y se ve una lesión bien delimitada con respecto al resto del riñón, como lo podemos ver en la imagen.
Usualmente estas tienen alto índice mitótico a diferencia del clásico que va a tener un bajo índice mitótico y hasta en un 10% de los casos pueden tener trastornos mixtos de histología mixta. El tratamiento de estos pacientes va a ser la nefrectomía radical, que los que van a tener histología clásica va a ser curativa, y el celular o mixto tienen mayor riesgo de recaída o metástasis, razón por la cual pues también se les da ciclos de adyuvancia. La adyuvancia se reserva para los pacientes con estadios 3, 4 y 5, como les nombraba, los pacientes que tienen tipo celular y aquellos que van a tener presentación tardía, es decir, posterior a los 3 meses de nacido. El esquema va a ser con vincristina, dactinomicina, doxorubicina y ciclofosfamida, y es un tumor que va a tener una supervivencia libre de tumor hasta el 94% y una supervivencia general del 96%, por lo cual es un tumor que responde bien al tratamiento. El tumor de Wilms es la masa renal, es la masa que le sigue renal, que le sigue en incidencia en este grupo etario, suele manifestarse como una masa renal incidental que puede observarse a partir del segundo hasta el tercer trimestre gestacional. Constituye el 20% de los tumores neonatales y el 10% únicamente van a tener predisposición genética, como lo nombramos al principio. Va a ser indistinguible con el nefroma mesoblástico congénito prenatal a nivel ecográfico prenatal. Sin embargo, la ecografía postnatal puede tener algunos hallazgos que van a sugerir un tumor de Wilms, como son el trombo a nivel de la vena cava inferior o la vena renal y las lesiones pulmonares que son propias de este tipo de tumores. Los estadios bajos, al igual que el anterior, van a ser los principales que se van a ver en este grupo etario. Hasta en un 80% van a ser estadio 1 y 2 con histología favorable, únicamente el 1 al 3% estadio 3 y del 8 al 12% estadio 5. Esto pues es para mostrar lo que el manejo y la clasificación de los tumores de Wilms según su histología y su estadio. Entonces pues esto ya vamos a saber que en este grupo poblacional tenemos principalmente hasta el 80% el estadio 1-2 que van a tener una histología favorable, y es por esto que no es necesario asociarlos a radioterapia posteriormente. Y esto pues es algo muy bueno en este grupo poblacional porque, como les hablaba al principio, la radioterapia en un neonato va a ser mucho más nociva que en un paciente mucho más grande. La supervivencia en general de los pacientes con tumores de Wilms neonatales va a ser hasta en un 93% y supervivencia libre de evento en un 86%. El tercer tumor que vamos a hablar renal va a ser el tumor rhabdoide maligno, que constituye el 11% de los tumores neonatales. Va a ser un tumor muy agresivo que se asocia adicionalmente a la mutación en el gen de la supresión tumoral INI1 y es por esto que hasta en un 15% de los pacientes que tienen un tumor rhabdoide maligno a nivel renal pueden presentar a lo largo de la vida un segundo primario maligno rhabdoide extrarrenal. Las manifestaciones principales va a ser una masa abdominal palpable que hasta en un 25% de los casos se puede asociar a hematuria, fiebre, hipercalcemia y pues metástasis, como les había nombrado, pues es un paciente que va a tener un compromiso mucho más agresivo, y es por esto que ante un paciente con un tumor renal en el periodo neonatal con metástasis es más frecuente que vaya a tener un tumor rhabdoide que alguno de los anteriores ya nombrados. La tomografía va a mostrar calcificaciones y colecciones subcapsulares y el tratamiento, al igual que los anteriores, va a ser la nefrectomía radical asociada a adyuvancia y radioterapia. El régimen de quimioterapia que se tiene aún no es claro cuál es realmente exitoso, razón por la cual estos pacientes van a tener una supervivencia a 5 años y general que oscila entre el 8 al 16%, y es por eso pues no tienen muy buen desenlace. En cuanto a los tumores germinales, es el que le sigue en incidencia a este grupo poblacional. Recordar que estos son tumores que nacen a partir de las células germinales primordiales que van a aparecer a partir del 7º día postconcepcional a nivel del saco vitelino. Esto es importante pues que estas células primordiales germinales van a presentar varios periodos que nos van a aumentar la susceptibilidad para presentar tumores, ya sea a nivel gonadal o extragonadal según su migración, porque estas células empiezan a nivel del saco vitelino y deben terminar a nivel de la cresta gonadal.
Y cuando se tornan neoplásicas, dependiendo de su grado de diferenciación, si tienen una diferenciación suprimida, se clasifican como seminomas o disgerminomas, si es en hombre o niña, y cuando tienen diferenciación van a ser el carcinoma embrional o otros tumores embriónicos como el teratoma maduro e inmaduro o extraembriónicos como el coriocarcinoma o los tumores de saco vitelino. Esta es la clasificación o la tumorogénesis propuesta por Telling, en el cual el diagrama, como lo demuestra, pues muestra esta célula totipotencial que según su su diferenciación embriónica o extraembriónica o persistencia de ese estado pluripotencial va a desencadenar este tipo de histologías tumorales. Entonces, como les nombraba, esta célula germinal primordial va a ser la única que a través de su diferenciación gestacional va a mantener el potencial pluripotencial, que pena la redundancia, para la generación de gametos ya al momento de la pubertad. Y es por esto pues que tiene varios estadios de vulnerabilidad, va a presentar tres como puntos importantes de vulnerabilidad, en el cual está la especificación y la pluripotencialidad, que esta célula busca tener marcaciones genéticas histológicas que es única para la célula germinal, que aparece más o menos hacia la segunda semana postconcepcional y se caracteriza por una desmetilización global. Seguido, después de una proliferación y migración, esta migra a lo largo del intestino anterior hasta la cresta gonadal, como les había nombrado, y este mecanismo va a ser llevado por múltiples citoquinas, dentro de las cuales está la KIT-LG y su proliferación simultánea. Estos dos puntos van a ser focos de gran vulnerabilidad para que en algún momento de estos, este estado pluripotencial, pues no se diferencie y en vez de continuar su curso natural hacia las gónadas, se torne tumoral. Otro de los puntos de vulnerabilidad que va a tener va a ser ya la diferenciación en la línea germinal específica, que es un proceso controlado por la expresión de genes sexoespecíficos y ya va a ser a nivel de la cresta gonadal con la secreción de ligandos y hormonas. Este estado de metaestabilidad entre la pluripotencialidad y la diferenciación que se debe alcanzar posteriormente a la pubertad, pues la interrupción de este proceso va a ser lo que va a darnos otro foco de vulnerabilidad para aparición de estos tumores. En cuanto a los tumores pues germinales neonatales, va a ser el quinto tumor más frecuente en los neonatos, el teratoma maduro es el principal y va a presentar focos pues como de tumor maligno, principalmente tumor de saco vitelino, hasta en un 5 a 10% de los casos. Los neonatos principalmente van a tener manifestaciones extragonadales, a diferencia de los pacientes ya en edad, pues en la pubertad, y principalmente va a estar localizado a nivel sacrococcigio en un 40% de los casos, el 30% a nivel intracraneal, el 13% en cabeza y cuello y el 7.5% a nivel cardíaco, siendo más frecuente en mujeres que en hombres. Los síntomas van a depender de la localización de dichos tumores y es por esto que, pues como podemos verlo en la imagen, pues está el teratoma sacrococcigio que pues es en la gran mayoría de los casos evidente a nivel sacro de los pacientes. Esto es un teratoma cervical que en ocasiones puede también valorarse en el periodo prenatal y requerir otras intervenciones para el nacimiento del niño, como el símil éxito, el EXIT, y cuando ya son compromisos intracraneales u orbitarios, como lo podemos ver en la siguiente imagen. La histología, el teratoma, como les nombré, va a ser el principal. El 51% va a ser maduro y el 49% va a ser inmaduro. Recordar que este es un tumor que es derivado de las 3 capas germinales y el grado de inmadurez va a venirse como clasificado según el grado de tejido neuroectodérmico que vaya a haber, el porcentaje de tejido neuroectodérmico que vaya a haber a nivel histológico, siendo un grado 0, o sea que haya un 0% de este tejido neuroectodérmico, pues ya es un teratoma maduro, menos del 10% un grado 1 y más del 50% un grado 3. El tumor de saco vitelino, pues ya es un tumor maligno, el 5% de los teratomas maduros, de los teratomas neonatales van a presentar focos de tumor de saco vitelino,
y esto es importante tenerlo en cuenta. Tenemos también el coriocarcinoma infantil, que es de alta mortalidad, va a tener una progresión rápida y su compromiso es multiorgánico, y de hecho su etiología en ocasiones se asocia más, o sea, se define más bien como un tumor. En este grupo poblacional se define como un tumor materno que hace metástasis al feto. Puede estar localizado por su compromiso multiorgánico, puede tener compromiso hepático principalmente hasta en un 77% de los casos y en un 67% en el pulmón. Y va a requerir quimioterapia y de hecho por las características propias como de la consistencia del tumor no se recomienda la cirugía de entrada. El fetus in feto es una patología poco frecuente, pero es importante nombrarla. Tiene una embriogénesis controversial, ya que no se ha definido si es un gemelo dentro del huésped o simplemente es un teratoma fetiforme, dado que el cariotipo de esa masa va a ser idéntica a la del huésped. Entonces es por eso que aún está la controversia de cuál es el origen real, y el 80% de los casos va a estar localizado a nivel retroperitoneal. Cuanto a los marcadores tumorales, ganan importancia los dos principales, que va a ser la alfa-fetoproteína y la beta-HCG, que va a estar principalmente la beta-HCG a nivel del coriocarcinoma, y la alfa-fetoproteína se eleva en aquellos teratomas principalmente que van a tener algún componente maligno, como los tumores de saco vitelino. Esto es importante recalcar, que la alfa-fetoproteína en este grupo etario pues es algo normal de ver elevado, como podemos ver esta es una tabla de Wu que fue después complementada por Bloom, en el que según la edad del paciente se tomó un punto de corte diferente para la alfa-fetoproteína. Esto es importante tenerlo en cuenta porque pues la elevación va a ser con base a este punto como de corte según la edad. Y esto pues ya es como la tabla final de los marcadores tumorales según el tipo de tumor que vamos a ver, el tipo de tumor germinal que vamos a ver. El teratoma maduro no suele tener ningún tipo de marcador tumoral elevado. El teratoma inmaduro, como les había nombrado, el alfa-fetoproteína y en ocasiones la LDH, el serminoma y disserminoma va a tener LDH elevada, el tumor de saco vitelino, la alfa-fetoproteína, el coriocarcinoma, la beta-HCG, y el carcinoma embrional, aunque es poco frecuente en este grupo etario, pues va a tener la elevación de los tres marcadores. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se va a basar principalmente con cirugía. Las intervenciones fetales han ido ganando importancia, especialmente en aquellos que van a tener riesgo de mortalidad por hidrops fetalis, en el cual va a nombrarse la ablación con láser, esclerosis con alcohol, drenaje quístico percutáneo, inserción de shunt vesicoamniótico, embolización preoperatoria. Sin embargo, pues ya en el periodo postnatal, la cirugía va a ser como el pilar del tratamiento. En el teratoma sacrococcigio, pues hablamos como de algunas como recomendaciones generales, la incisión transsacra, que va a ser como la principal utilizada para estos pacientes, y se define una cirugía completa para un paciente con un teratoma sacrococcigio cuando se logra la resección completa del tumor, la resección del coxis y la preservación del músculo y las estructuras neurovasculares adyacentes. Si esto no se logra preservar o no hay seguridad para lograr pues estos tres objetivos quirúrgicos, se debe tomar una biopsia y hacer neoadjuvancia para disminuir el tamaño de la masa y posteriormente hacer un intento real de la cirugía. Cuando, a pesar de que es poco frecuente que vayan a tener este compromiso, este componente maligno, cuando lo tienen, hasta en un 50% de los casos puede haber recurrencia secundaria. En cuanto a los sarcomas neonatales, pues ya es otro grupo de tumoral que debemos tener en cuenta, aunque pues también tiene una incidencia pobre en este grupo poblacional. Es un grupo heterogéneo de tumores malignos de tejido mesenquimal primitivo que va a ocurrir en 1.6 de cada 100.000 niños menores a un año y constituye de esta manera el 7% de todo el cáncer neonatal. Los principales que vamos a observar es el rhabdomyosarcoma, hasta en un 33.6%, los tumores fibroblásticos y miofibroblásticos en un 29.9%, y el tumor rhabdoide extrarrenal, que lo vamos a ver en el 9% de los casos. La ecografía en este tipo de tumores es poco específica y es por eso se utiliza algún estudio de corte transversal, ya sea la tomografía o resonancia, y el diagnóstico puede ser catalogado
en 3 categorías según pues, el tipo de célula, si hay un tumor de célula fusiforme, si son tumores vasculares o si son tumores de célula pequeña y redonda que suelen ser de compromiso más maligno. En cuanto a los sarcomas neonatales benignos, estos son los principales. El amartoma fibroso ocurre en un 25% de los casos congénito. Va a ser una masa solitaria, no dolorosa, que puede ocurrir en el tronco, cuello, axila, miembros superiores y área genital, y va a presentar hasta en un 15% recurrencia. El rhabdomioma es propio de, o sea, presenta músculo estriado esquelético y va a estar localizado principalmente a nivel de la cabeza y el cuello. Sin embargo, puede en ocasiones tener localización cardíaca, que puede manifestarse con arritmias cardíacas secundarias a este tipo de tumor. Es por esto que se recomienda o ya sea la resección, o hay algunos estudios que hablan del everolimus como una posible medida para este tipo de tumores. El lipoma, pues que está constituido por tejido adiposo maduro y puede tener una recurrencia entre el 3 hasta el 65%, y el lipoblastoma ya es porque este tejido adiposo va a ser no es maduro, sino es embrional o fetal. Usualmente está localizado a nivel de retroperitoneo y extremidades, y cuando hay una recurrencia que puede ocurrir hasta en un 35% de los casos, se habla de lipoblastomatosis. El neurofibroma es una neoplasia neural periférica benigna y hay una lesión que es la fibromatosis tipo desmoide, que es como un tumor intermedio, porque a pesar de que es benigno, tiene un comportamiento agresivo, dado que es una masa infiltrante, a pesar de que es indolora y pues no tiene células como tal tumorales. Usualmente hasta en un 2% puede estar asociada a mutaciones del gen APC, que está asociado a la adenomatosis poliposis adenomatosa familiar, y su morbilidad va a estar asociada a su gran capacidad de infiltrar, envuelve los vasos, los nervios y las vísceras cuando tienen compromiso intraabdominal, razón por la cual la cirugía suele ser cirugías mutilantes por su gran recurrencia, que puede oscilar desde el 33 hasta el 88%. La cirugía, como les decía, tiene una dificultad técnica en ocasiones por la recurrencia importante, y la radioterapia ha demostrado ser exitosa para el tratamiento local. Sin embargo, por el grupo etario, pues no es algo recomendado. La quimioterapia también es utilizada en ocasiones como una medida de control por la infiltración, con doxorubicina, dacarbazina y metotrexate, y hay otros agentes como agentes antihormonales o inhibidores de la tirosinquinasa que también han demostrado utilidad para este tipo de tumores como intermedios. En cuanto a los sarcomas neonatales malignos, están los 3 principales, que va a ser el fibrosarcoma infantil, es casi exclusivo de los neonatos, va a ser una masa firme, no inflamatoria, que va a tener un crecimiento rápido. Usualmente está localizada en extremidades, tronco y cabeza y cuello, y puede simular en ocasiones malformaciones vasculares por su alta vascularización y ulceración secundaria en la piel. El tratamiento va a ser la resección quirúrgica previa neoadyuvancia para evitar procedimientos mutilantes masivos, y la supervivencia a 3 años oscila entre el 80 al 90% de los casos. El siguiente va a ser el tumor mixoide mesenquimal primitivo de la infancia, que va a simular la célula primitiva mesenquimal, pero tiene un estroma mixoide abundante y no va a tener la fusión del gen NTRK, a diferencia del fibrosarcoma infantil, que sí la tiene. Tiene pobre respuesta a la quimioterapia y por lo cual tiene pues pobre pronóstico según su tamaño. El rhabdomiosarcoma es el más frecuente de los sarcomas neonatales, va a tener 4 tipos histológicos: el embrional, que es el más frecuente en niños pequeños, seguido del alveolar, que del fusiforme, que es el más común en neonatos, el alveolar, que se va a ver en niños mayores, y ya el pleomórfico, que es importante en el grupo de adultos. Usualmente son tejido mesenquimal inmaduro, pero que va a tener una diferenciación miogénica y pues marca la miogenina y el MIO2. Y su estadificación va a ser según el TNM, va a estar localizado en cualquier lugar en donde haya tejido muscular, como lo podemos ver en la imagen. Esto es un rhabdomiosarcoma a nivel vesical, y el tratamiento va a ser la resección buscando márgenes quirúrgicos microscópicos negativos, y adyuvancia y neoadyuvancia con radioterapia posterior. El sarcoma rhabdoide extrarrenal pues ya es el tercero más prevalente en los neonatos, puede ocurrir en las extremidades, tronco, retroperitoneo, pelvis y abdomen, y es un diagnóstico de exclusión, ya que va a ser
pues un tumor que no va a tener ninguna diferenciación, ninguna línea de diferenciación celular presente. Son altamente malignos y es por eso que su supervivencia solamente alcanza hasta el 25% de los casos y la progresión, a pesar del tratamiento quirúrgico y quimioterapéutico, hace que estos pacientes entren en cuidado paliativo temprano. Por último, les hablo de los tumores neonatales vasculares. Recordar que las malformaciones vasculares o las anomalías vasculares se clasifican en dos grandes grupos, que son los tumores vasculares y las malformaciones vasculares, cuya diferencia importante es que los tumores vasculares son lesiones endoteliales proliferativas, que a su vez se pueden clasificar en benignas, borderline o localmente agresivas, y malignas. Dentro de las principales, o la que vamos a ver principalmente en el grupo de neonatos, va a ser el hemangioma infantil, al cual ya vamos a profundizar, y pues importante pues que ya las malformaciones vasculares son aberraciones en el desarrollo normal de las arterias, las venas y los vasos linfáticos, que pues no tienen un componente o un comportamiento tumoral. La correcta clasificación de este tipo de alteraciones va a permitir pues un diagnóstico oportuno y su tratamiento oportuno. Entonces vamos a hablar un poquito del hemangioma infantil. Esto es un tumor de tejidos blandos, es el tumor de tejidos blandos más frecuente de la infancia y se va a dar por un desorden en la proliferación de las células endoteliales que evita que haya angiogénesis y promueve que haya vasculogénesis. Esta la diferencia, es que la vasculogénesis es la agregación de angioblastos para formar nuevos vasos sanguíneos, a diferencia de la angiogénesis, que son la proliferación de los angioblastos sobre vasos previamente o pues ya existentes. Entonces pues es como pues la creación de nuevos vasos anormalmente a nivel usualmente subcutáneo pues cutáneo y subcutáneo, y dependiendo de su localización va a presentar diferentes sintomatología. Suelen tener una fase de proliferación aguda seguido de una estabilización e involución, que como podemos ver en esta imagen, pues principalmente los primeros 3 años de vida va a ser los momentos de proliferación alta o temprana y tardía, y ya más o menos hacia el 6º año de vida esta proliferación cesa y va a haber un proceso progresivo hasta los 18 años de involución secundaria. Cuando esto no ocurre, pues en ocasiones se puede utilizar otros tratamientos, como son, en vez de esperar, como el propanolol, que es la primera línea, 3 miligramos por kilogramo. Los esteroides en ocasiones también pueden ser utilizados, la embolización o el uso del láser, y la cirugía, que se reserva para aquellos pacientes que la localización va a presentar alguna alteración sobre la funcionalidad normal de algún órgano o pues presenta como tal peligro para la vida del paciente, especialmente cuando está de localización pues a nivel facial o cervical. Y ya, eso era todo. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Luengas, yo soy cirujano oncólogo pediatra del Hospital San José Infantil y del Instituto Nacional de Cancerología. Decidimos revisar este tema con María Lucía porque nos pareció interesante. Uno piensa que los neonatos en general no tienen tumores, y afortunadamente los tumores que ellos presentan generalmente son tumores benignos, pero también hay un porcentaje no muy alto, afortunadamente, de tumores malignos. Dentro de los tumores benignos, a veces más frecuente que vemos en las niñas son los famosos quistes de ovario en las neonatas, y tumores de tipo vascular, como lo que se conocía antes como el hemangioma hepático, que ahora es el famoso hemangioma hepático. Está pues dentro de los tumores benignos que con más frecuencia estamos viendo en la población neonatal, los tumores de tipo vascular. Asimismo, ya con respecto a los tumores malignos, pues tenemos el neuroblastoma MS como tal vez uno de los principales tumores de los recién nacidos que podemos encontrar, y tumores germinales como el teratoma sacrococcigio, pues que es de los que con más frecuencia se ve y que pues su manejo es básicamente quirúrgico, siendo pues muy importante la determinación de la malignidad de este tumor y la cirugía completa
incluyendo la resección del coxis. También tenemos, como decía María Lucía, los tumores renales en los pacientes menores de 6 meses. Pues, el tumor de Wilson, que es un tumor raro, es un tumor que puede presentar, pero pues los tumores benignos pues son los más frecuentes, ¿no? Y el manejo pues viene siendo el quirúrgico, es el manejo indicado para este tipo de tumor renal en el paciente neonatal, ¿no? Mm, los tumores de tejidos blandos, el fibrosarcoma congénito, es un tumor que anteriormente pues llevaba a muchas cirugías mutilantes en los recién nacidos y que actualmente hay diferentes escuelas, inclusive algunas que optan simplemente por la aplicación de quimioterapia. En los recién nacidos, la dosis de quimioterapia deben ser calculadas de una manera muy, muy especial. Hay pues diferentes tablas, incluso se habla que el 10% de la dosis de un paciente escolar podría corresponder al neonatal, ¿no? Pero entonces el fibrosarcoma congénito, incluso hay escuelas que con solamente quimioterapia resuelven estos tumores, ya que anteriormente eran cirugías muy mutilantes, inclusive amputaban las extremidades de estos pacientes, lo cual no es necesario. Como decía María Lucía, pues pacientes en los cuales la quimioterapia tiene una alta probabilidad de involución de estos tumores, pues llevándolos a la mejoría, incluso con resecciones que no sean con márgenes negativos, tienen un pronóstico supremamente bueno y no requieren ampliación de márgenes ni siquiera, simplemente un seguimiento adecuado. Es un tema, como les digo, que no es frecuente, pero lo debemos tener en nuestro armamentario. Hablamos un poco de las leucemias, porque uno piensa que los neonatos no les da leucemia, tenemos pues la leucemia neonatal y que puede debutar ocasionalmente con lesiones cutáneas, por lo cual pues nos pueden involucrar nosotros como cirujanos en el diagnóstico de este tipo de lesiones. Entonces pues también hace parte de la patología maligna del recién nacido. Básicamente eso, una buena, muy buena revisión y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Juan Pablo o para María Lucía? Bueno, pues Juan y María Lucía, muchísimas gracias eh, por la revisión. Y pues sí, es un tema que todos tenemos que tener en cuenta porque pues no es muy común y tenemos que estar pues al día en el manejo de estos pacientes. Bueno, muchas gracias y que tengan buena noche. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.